¿Te gustan las series anime? ¿O te gustan las películas anime? ¿Acaso sabes qué significa la palabra anime? ¿O acaso sabes quiénes fueron los pioneros del anime? ¿O has oído hablar de Makoto Shinkai y su película Suzume? Bueno, todas estas respuestas después de este intro. Hey mi gente, sean bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con su anfitrión Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 162. Después de mucho tiempo ya estamos aquí de vuelta trayéndole todas las informaciones y todos estos temas interesantes. Pero antes de empezar con este tema tan interesante en el día de hoy, quiero que si estás aquí por primera vez, le des like a este video, lo compartas con amigos y familiares, te suscribas al canal y hagas clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de Danilo Arroyo TV, DATV, que tenemos mucho contenido para ustedes en estos días. Mi gente, los saludo de nuevo. Estábamos un poco perdidos porque estábamos ocupados en otras cosas, en una producción por ahí cinematográfica que pronto se la vamos a presentar, pero volvimos con este tema. El anime. Sí, el anime. Ya que el anime hoy en día es tendencia, está de moda. Son los dibujos animados que más se consumen hoy en día. Y se consumen tantos accesorios de los animes favoritos de todo el mundo. T-shirts, playeras, sueras, gorras, posters, un sinnúmero de cosas. Y entonces se me ocurrió la idea de traerles a ustedes en el día de hoy este podcast hablando del anime. Porque desde mi generación, vamos a decirlo, desde la década de los 80, donde yo estaba muy pequeño, el latinoamericano, porque me refiero a todos los países de América Latina, empezamos a ser bombardeados por todo este despliegue de dibujos animados provenientes del Japón. Donde en mi generación, grandes producciones como El Festival de los Robots, que era un anime que tenía 4 historias. Tenía El Gladiador, El Vengador, el Super Magnetron y el Galáctico. Eso marcó toda una década en América Latina, en especial donde yo vengo, la República Dominicana. Pero también tuvimos otros animes como fue el caso de Candy Candy, Remy, Marco, Voltron, ¿qué más? La Princesa de los Mil Años. Ya llegando más a los 90, tuvimos Iron Man 28, el Super Láser. No, el Super Láser sigue siendo de los 80. Pero en los 90 también tuvimos Iron Man 28, Super Láser. En la década de los 70, casi a finales de los 70, hubo una generación que consumió The Messenger, que también era otro robot aniquilador. También en los 80 consumimos Centella, el Gato Cósmico. Es decir, el anime se dice que mayormente tiene temas futúricos, robots que pelean contra monstruos, pero el anime abarca muchos géneros, el drama, la comedia, la ciencia ficción, las aventuras. También había un anime que era de acción y espionaje, el Superagente Cobra, no sé si se acuerdan de eso. En fin, el anime siempre ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso en el día de hoy vamos a empezar a hablar, a definir y hablar de la historia de este tipo de animación. ¿Qué es el anime? Vamos a definir la palabra anime. Empezamos definiendo la palabra anime, que quiere decir género de animación de origen japonés, que se caracteriza por un gráfico crudo y argumentos que frecuentemente tratan más temas fantasiosos y futuristas. Pero últimamente se han ido a otros tipos de temas, como dije, drama, temas sociales, etc. ¿De dónde proviene la palabra anime? Anime no es nada más que la apóstrofe de la palabra japonesa animation, que es una adaptación de la palabra inglesa animation.
Los japoneses, en su mala pronunciación, Animation, prefirieron abreviarlo y ponerle anime. De ahí proviene la palabra anime, que son las películas de animación de origen japonés, con temáticas japonesas. Vamos a hablar un poco de lo que es el origen o la historia del anime. Se dice que el anime comienza en la segunda década del siglo XX, 1910, 14, 17, etc. Pero se rumora y se dice que pudo haber empezado antes, en 1907, con una película titulada Katsudo Shashin. Una película de 4 segundos de duración. Óiganse, 4 segundos de duración, en la que se trataba de un marinero con un sombrero rojo, que escribía en una pizarra un texto. Al terminar de escribir el texto, se daba vuelta, sonreía y saludaba a la audiencia. Eso se repetía varias veces. El autor de este anime es desconocido. No se sabe, ni siquiera en Japón saben quién fue el autor de este anime. Pero esto se descubrió en el 2005 en una familia de Tokio que tenía un rollo original de esta película. Y se dice que pudo haber surgido en 1907. Ahora, la fecha oficial en la que aparece el primer anime japonés ya comercial conocido mundialmente fue en 1917. Porque esto sucede cuando en el 1907 aparece la primera película de animación, la cual se titulaba The Humorous Faces of the Funny Face, producida por Michael Stuart Blackton, que fue el primer animador. Pero también en el mismo 1907 aparece la película de animación francesa creada por Émile Cohl. Sí, por el legendario e icónico animador Émile Cohl, este animador francés quien hizo aportes significativos a la industria del cine mundial. En otro podcast vamos a hablar de Émile Cohl detalladamente, quién fue este señor y cuáles fueron los aportes que le hizo a la cinematografía mundial. Pero eso será en otro podcast. Bueno, en el 1907 aparece la primera animación y a partir de 1910, 14, 17, empiezan a aparecer un despliegue o estrenos de películas occidentales en el Japón. De 1910 en adelante se estrenan alrededor de 93 películas animadas en el Japón, lo que despertó la necesidad y la curiosidad de los realizadores japoneses en hacer sus propias películas animadas. Y ahí empieza todo. Quiero recalcar que por eso esas películas animadas de Occidente, de Estados Unidos y Francia, pero para el público japonés, el pueblo japonés, las favoritas eran las norteamericanas. Por eso es que en cada anime japonés, el héroe o el personaje principal, no sé si ustedes se fijan que desde los 80 hasta esta época, el protagonista todos se parecen. Es el mismo estilo de dibujo, todos tienen el pelo negro, con facciones de hombre blanco. Es debido a la influencia que tuvieron en los principios o a mediados o en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y eso se ha quedado así. Por eso cada protagonista o cada personaje héroe del cine anime o de los dibujos animados tiene una apariencia un tanto occidental debido a eso. Bueno, eso es lo que yo pienso. Si no, déjame tu comentario aquí debajo y demuéstrame lo contrario. Ok, vamos a hablar de los fundadores, de los pioneros del cine anime. Son 3, los 3 pioneros del cine anime. Entre ellos tenemos a Oten Shimokawa, Junichi Kouchi y Seitaro Kitayama. Los 3. Vamos a hablar de cada uno. Oten Shimokawa. Este era un joven pintor, dibujante, donde una empresa o una productora de cine japonés le encarga la tarea de que haga una primera película de animación. Entonces, es cuando en 1917 Oten Shimokawa
decide hacer esta primera película de animación, tarea que no le fue nada fácil, porque este señor tenía una técnica de dibujo un tanto rara. Este señor utilizaba en un fondo negro, cera blanca y carboncillo para dibujar las figuras, las figuras humanas, lo que sea que estaba animando. Y luego de terminar el dibujo, les rociaba una tinta, supuestamente para que se viera mejor en pantalla, para que fuera mucho más interesante. Entonces es cuando en 1917 aparece el anime, el primer anime de la historia, 1917, que se titulaba Imokawa Mukuso Genkaban no Maki, que quería decir que era la historia del conserje Mukuso Imokawa. Era un corto de 5 minutos de duración, el cual fue todo un éxito y aplaudido por la crítica japonesa en aquel entonces. Anótenlo, el primer anime, fecha oficial, que aparece en el Japón, aparece en 1917 con el título de Imokawa Mukuso Genkaban no Maki, o la historia del conserje Mukuso Imokawa. Así se titulaba. Lamentablemente se conservan ciertas cosas, ciertos fotogramas de esto que creo que lo pueden buscar en YouTube. Búsquenlo, creo que alguien subió ciertos fragmentos, ciertos fotogramas de este primer anime que nació en 1917. Este animador se retiró muy joven. Oten Shimokawa se retiró muy joven de lo que fue la animación por ciertos problemas de salud. Pero en las décadas del 30 y 40, se dedicó a ser como consejero y director de distintas productoras de animación en la década de 30 y 40, como consultor animador de ciertas productoras de animación que surgieron en el Japón en esas décadas. A eso se dedicó después de haber hecho el Imokawa Mozuko Genkaban no Maki, la historia del conserje Mukuso Imokawa. Entonces ahora vamos a pasar a Junichi Kouchi. Junichi Kouchi era un dibujante. Este joven se dedicaba a dibujar en portadas de revistas políticas del Japón. Entonces, una productora que entendía en esos momentos, una productora de cine que entendía que la animación, el cine de animación o la animación como tal, podría ser en un futuro el mejor mecanismo de promoción y de venta de cualquier empresa o producto. Y no se equivocaba. Porque hoy en día tenemos muchos comerciales de televisión que son animaciones y muchas promociones, videoclips y muchas otras piezas de la promoción y del comercio que se valen de la animación para hacerlo. Entonces, contratan a Junichi Kouchi para que haga un cortometraje. Tarea que tampoco le fue muy fácil en aquel entonces. Y en 1917 también, porque fue la época en la que surgieron todo este tipo de animes en el Japón, este señor hace el anime, que también tiene una duración de 5 minutos, el cual se titulaba Hanawa Hekonai Meito no Maki. Hanawa Mekonai Meito no Maki, el cual quería decir Hekonai Hanawa y su nueva espada. Este anime consistía en que un samurái se veía en problemas causados por su espada, y tenía que salir de todas estas situaciones y todos estos problemas que le causaba su espada, la cual se la compró a un viejo, a un anciano creador de espadas, pero esta espada que este anciano le vendió tenía una maldición. Este anime fue un éxito totalmente por todo el Japón en esos años de 1917. Después de eso, este realizador, Junichi Kouchi, realizó 2 piezas más, las cuales se perdieron con el tiempo. No se sabe en dónde está, nunca
se encontraron los rollos de estas películas. Pero este señor se retiró muy temprano y volvió a su viejo oficio como caricaturista y animador. Pero se dice que cuando este señor vuelve a la revista como caricaturista de portadas de revistas políticas, realizó alrededor de algunas 10 piezas de animación que sirvieron como campañas políticas para los distintos partidos políticos del Japón. Esto fue en la época de 1923 a 1931. Así se dice, se rumora de que este señor lo que se sirvió como creativo, no se sabe si fue que hizo las animaciones como tal o hizo las campañas publicitarias dibujadas para 10 campañas de diferentes partidos políticos del Japón entre 1923 y 1931. Esto fue Junichi Kouchi. Así que búsquenlo. Este cortometraje, Hanawa Henokai Meitonomaki, creo que también está en YouTube. Algunos fotogramas del mismo. No se ve muy bien por la época. No sé si los modernos animadores de anime del Japón han restaurado estos cortometrajes, pero creo que también está en YouTube. Lo pueden buscar. Hablemos del último, Seitaro Kitayama. Después que Oten Shimokawa en 1917 estrena el primer anime japonés, una empresa, una productora también visionaria, se le acerca a Seitaro Kitayama. Seitaro Kitayama era un pintor muy famoso, pero también era un promotor del arte y la cultura japonesa. Realizaba exposiciones artísticas, catálogos de exposiciones artísticas. Entonces, a este señor se le encarga también hacer un anime. En 1917, este señor hace su anime, el cual se titula Sarukani Gansen, un anime el cual quiere decir la batalla del mono y el cangrejo. Este anime fue muy aplaudido por todo el Japón. Después de eso, con el permiso de la productora que financió este primer proyecto, este señor recluta a 10 jóvenes animadores, a 10 jóvenes artistas, en lo que entre ellos estaban otros pioneros del anime, pero empezaron con él. Entre ellos estaban Sanae Yumamoto, Hiroshi Mineta y Kishiro Kanai, que son otros 3 pioneros del anime japonés. Bueno, Kitayama realiza 10 cortometrajes más, pero en 1918 él realiza otro cortometraje también de 5 minutos de duración, casi todos tenían ese metraje, el cual se titulaba perdón, el japonés mío no es muy bueno, se titulaba Urashima Taro, que consistía en un pescador que rescató a una tortuga. Y por haber rescatado a esta tortuga enferma, se ganó el premio de ir al palacio del dios dragón. Esto también fue muy aplaudido por la crítica japonesa de aquel entonces y fue un éxito total. Pero en 1919 o 1920, Seitaro Kitayama hace el cortometraje titulado Momotaro. Sí, así mismo se titula Momotaro. Este fue el primer anime japonés que fue exhibido en cines de Occidente. Fue el primer anime japonés que salió del Japón y fue exhibido en Occidente. Óigase bien, 1918-19 más o menos, esa es la fecha. Momotaro, dirigido y realizado por Seitaro Kitayama, fue el primer anime exhibido en salas de cine de Occidente. Dígase Estados Unidos y Europa. Anoten ese dato. Kitayama, después de ese gran éxito con sus 3 primeros cortometrajes de animación, decide en 1921 fundar su propia productora de anime. Pero un terremoto que surgió en Japón en 1923 acabó con sus aspiraciones por completo. Y luego de eso, este hombre se retira por completo de la animación y trabaja en un periódico local y ahí pasó sus últimos días.
Así terminó este pionero, Saitaro Kitayama, del cine japonés. Wow. 3 grandes pioneros. Ya ustedes pueden ver la producción masiva de anime en el Japón comienza en 1917. Pueden buscar todos estos cortometrajes mencionados. Creo que están en YouTube porque en mi investigación entré, no los pude ver de un todo. No se ven muy bien porque ya imagínense, en 1917 al 2023 han pasado muchos años, casi un siglo. Pero mi gente, esta historia del cine japonés, del cine anime, del anime, es verdaderamente fascinante. Fascinante, totalmente. Los japoneses, al tener una invasión de películas de animación de Occidente, de Francia y Estados Unidos, wow, se le despierta la necesidad. Y es increíble que hoy en día las animaciones japonesas, el anime, es que controla prácticamente el mundo del entretenimiento, a tal grado que grandes productoras de Occidente han comprado los derechos de ciertos animes japoneses y lo han llevado a la pantalla en el cine, como en el caso de la producción de Akira Toriyama, Dragon Ball Z, pero también tenemos a One Piece, tenemos a Naruto y muchas otras piezas en esta última década, en estos últimos años, que se han apoderado de la pantalla chica, grande y de los medios streaming, que ahora es un nuevo formato. Pero no quiero terminar este podcast antes sin hablar de quien para mí es uno de los mejores, si no es el mejor realizador de anime japonés. El gran maestro Makoto Shinkai. Sé que muchos de ustedes quizá no lo han oído mencionar o muchos de ustedes saben quién es Makoto Shinkai. Pero en este podcast quiero hablarles un poquito de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai es un realizador japonés. Es actor, escritor, director de cine, creador de videojuegos. Este señor nació el 9 de marzo de 1973. Hoy en día tiene la edad de 50 años. Este señor empezó consumiendo animes clásicos en su época y leyendo manga. ¿Qué es el manga? El manga viene siendo como lo que le decimos en América Latina, paquitos o paquines, tiras cómicas que cuentan la historia, una historia de un anime. O sea, un anime ya no es animación, es un manga, una historia, una tira cómica, un paquito, un graphic novel, como lo quieran decir. Y él empezó leyendo estas historias y consumiendo anime en la televisión y el cine. A tal grado de que se especializó en esta materia, en creador, escritor de manga y creador de animes en la televisión y el cine. A tal grado de que lo consideran o lo nombraron como el pequeño Miyazaki. Esto debido a Hayao Miyazaki, quien es uno de los fundadores y creadores del estudio Ghibli. Imagínense, el estudio Ghibli, que pronto vamos a hablar del estudio Ghibli aquí también. Makoto Shinkai se siente un tanto molesto, ofendido porque sus fans lo llamen así, ya que él tiene a Miyazaki como su gran inspiración, como su gran influencer, quien lo influyó, quien lo inspiró a convertirse en un gran creador de anime. Y dice que está sobrevalorado que lo llamen así, que él mejor prefiere que le digan Makoto Shinkai, ya que él admira tanto a este señor. Y estoy muy de acuerdo con él. Bueno, Makoto Shinkai empieza su labor, empieza a realizar grandes animes, como 5 centímetros por segundo, que fue uno de sus animes más emblemáticos. Luego, en el 2016, va al Oscar, obtiene una nominación a los premios Oscar por la película Your Name. Y ahora, en el 2023, acaba de estrenar una nueva producción. Pero Makoto Shinkai, antes de convertirse en un realizador de anime, trabajaba para la empresa creadora de videojuegos Falcom. Oigan, la famosa marca Falcom, este señor trabajaba ahí como diseñador gráfico y creador de videojuegos. Pero, 5 centímetros por segundo. Fue una de las películas que lo catapultó, que viene de 3 mangas.
escrito por él mismo. Él escribió 3 mangas y el tercero, esos 5 centímetros por segundo, una productora se interesó en este manga y lo contrató para que él mismo dirigiera y realizara el anime de este manga. Oigan cómo es. Él escribió 3 mangas a sus inicios. El primero, creo que está por aquí, el cual se titulaba El extracto de la flor de cerezo. Ese fue su primer manga. Su segundo manga fue Cosmonauta y el tercero, 5 centímetros por segundo, la cual la productora lo llamó para que hiciera este primer anime. Pero su vida como realizador no empieza en 5 centímetros por segundo. Su historia como realizador empieza en 1999, donde una productora, cuando él trabajaba en Falcon, esta productora se le acerca para que él dirija un primer anime. Él renuncia de Falcon y se va a trabajar con esta productora de anime, donde hace su primer anime, lo cual le tomó 7 meses en realizarlo. Este anime en Japón se titulaba Hoshi no Koe, que quería decir las voces de una estrella distante. Oigan el título, las voces de una estrella distante, la cual se titulaba en japonés Hoshi no Koe. Ok, pero en el 2007, Makoto Shinkai gana el premio Doga CG del Animation Contest por la película Ella y el gato. Ella y el gato, una historia que trataba de un gato que desde su perspectiva apreciaba la vida de su dueña y vivía y sufría la vida de su dueña. Y esta película en el 2007 lo hace ganador y merecedor de este premio. Pero de ahí lleva una carrera prolífera y vive estrenando, escribiendo mangas, estrenando películas para la televisión japonesa, hasta que en el 2016 viene con Your Name, que es una historia de amor romántica y un tanto surrealista de una chica y un chico que una noche duermen juntos y esa noche son cambiados. Sus almas se cambian y uno vive la vida del otro en un mundo surrealista que les trae muchas aventuras y problemas. Con esta película, Makoto Shinkai gana muchos festivales de cine alrededor del mundo, la cual también se mereció una nominación a los premios Oscars en el 2016. Pero no quiero irme sin hablar de su más reciente producción, Suzume. Suzume, también la que yo considero su trabajo más personal y su obra más artística. Acaba de estrenar hace unos meses, este mismo año, 2023, y que trata la historia de una chica que ayuda a un chico de otro mundo a cerrar la puerta de ese mundo. El tratar de cerrar la puerta de ese otro mundo les trae muchos problemas. Es una película surrealista, como casi todas sus películas, pero esta película en particular tiene un mensaje muy humano y un mensaje social, con unos diálogos exquisitos y una historia que no aburre para nada. Una historia que se adapta completamente a los tiempos, a la temporada, al tiempo actual. Es una historia para los jóvenes del momento, perdón, y para otras generaciones como es en mi caso. Suzume, quiero que la vean, es lo más reciente de Makoto Shinkai y que muchos de ustedes también investiguen un poco de quién es o quién fue Makoto Shinkai. Y que me dejen los comentarios aquí qué opinan de Makoto Shinkai, qué opinan de su cinematografía, de su filmografía, qué opinan si han leído algunos de sus mangas, qué les parece, si están de acuerdo conmigo o no, de que es uno de los mejores o quizás el mejor realizador de anime del momento. Bueno, esto es cuestión de gustos, pero no quería irme de aquí sin hablarle de Makoto Shinkai. Ya ustedes saben, hablamos un poco del cine anime, estrenó en 1917 el primer anime japonés, pero se dice que el primer anime, Katsudo Shashin, surgió en 1907. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta entrega número 162. Pero si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete al canal,
haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de DATV, pero por favor no dejes de compartir este podcast. Ok, mi gente, eso fue todo por hoy. La próxima semana seguimos hablando de anime. Vamos a tener un invitado muy especial y vamos a hablar de otro realizador del cine anime. Así que mi gente, los espero por aquí la próxima semana. Ya ustedes saben, hasta la próxima mi gente.